a veces se convierte en una expedición Robinson todos los días, o sea, salir es un desafío. Entonces uno sale y se encuentra con el murito de la casa de la vecina que no te deja salir. Entonces luego llegas, te vas a montar, vas a coger un taxi y resulta que el taxista no te quiere subir. Existen muchos aparatos como esta silla de ruedas que le hacen la vida más sencilla a personas con discapacidad. También logran inclusión en el ámbito laboral. En el mundo existen alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad, tanto motriz como intelectual, según la Organización Mundial de la Salud. En México, poco más de 7.750.000 tienen esta condición, pero solo el 0.2% logra obtener un trabajo. ¿Por qué ocurre esto? Desconocimiento por parte de los empleadores, discriminación o falta de oportunidades. Nací con una enfermedad que se llama artrogriposis congénita múltiple. Yo creo que una empresa con que tenga los accesos necesarios y te paguen lo correcto y lo justo, yo creo que con eso es más que suficiente. Yo nací con debilidad visual, perdí la vista completamente desde los 7 años. Cuando ya estás a punto de pasar a la entrevista y solo por el hecho de saber que no ves, te dicen pues que después te llaman. Se trata de un cambio cultural. Tenemos que entender la discapacidad y le perdamos como ese miedo que teníamos por otra vez desinformación, por falta de una educación al respecto y entender que es una persona. Una discapacidad está para siempre contigo, y la gente que las tiene sabe que nunca podrá vivir una vida en lo que se considera socialmente normal. Muchos niños terminan creciendo con su discapacidad y pensando que son menos o que nunca podrán lograr lo que las otras personas. Y no ayuda mucho que la sociedad constantemente los esté mirando con lástima y como si fueran un caso de caridad. Una de las formas más fáciles de incitar odio y miedo en una persona es afrontarlo a lo desconocido. Y resulta que una cosa muy desconocida para gente neuronormativa y sin discapacidades físicas son el vivir cerca de una persona que tenga estas condiciones, menos aún saber las experiencias por las que estos pasan. Es fácil crear un enemigo de lo desconocido y hacer que el espectador empatice con el miedo u odio si el protagonista se parece a él, mientras que el villano es diferente, desfigurado, corrompido, mal de la cabeza, es muy fácil. Esto es malo, y no creo tener que explicar por qué. No solo estás haciendo sentir como mierda a la gente con esta condición viendo tu obra por una parte de ellos mismos que literalmente no pueden controlar y ya de por sí dificulta sus vidas, haciéndolos sentirse como monstruos y villanos en el proceso, sino que también creas una cultura de ignorancia, miedo y discriminación hacia la gente que tiene estas condiciones, que solo termina dañando a un sector de la sociedad que de por sí ya es vulnerable. Es importante notar que mientras una discapacidad puede presentar dificultades en la vida de una persona, no significa que esto sea una debilidad, un error o algo que deba ser arreglado. Es importante mencionar que la discapacidad, Eso me importa mucho. exacto, se ha evolucionado este concepto a través del tiempo. En un principio se ha abordado desde un modelo de la prescindencia, ¿no? Es el más antiguo. ¿Qué sería qué cosa? Ayúdanos a entender. Se consideraba la causa de la discapacidad como un motivo religioso, es decir, un pecado de los padres, un enojo por parte de los dioses, y entonces en consecuencia la persona que padecía algún tipo de discapacidad, exacto, era innecesaria, era considerada una carga, un problema y un castigo. Entonces hay que prescindir de ellas, ¿no? Marginación, exclusión, e incluso pequeños infanticidio, ¿no? O que preferían que yo esté en el fondo del aula porque supuestamente no sabían qué hacer conmigo, no estaban preparados. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice prepárate, llego en 5. Y para aprender a convivir, hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino por crear entornos en donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Lo que hace falta hacer es simple: hacer más fácil
lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias. La discapacidad es solo una barrera que la sociedad pone en quienes son diferentes. Los separa de las personas con capacidades normativas y los hace ver como problemas, cuando el verdadero y único problema es ese pensamiento. Estas personas solo tienen una manera diferente de relacionarse con su entorno. Eso no significa que sea malo, solo que hay que entenderles y apoyarles en lo que necesiten. El entretenimiento a veces es responsable de generar miedo o incomodidad respecto al tema, ya que no se les da una buena representación a las personas diferentes. El contenido que consumimos puede afectar la manera en la que percibimos algún tema, por lo que siempre hay que ser críticos de lo que vemos o escuchamos. Al hacer el trabajo nos dimos cuenta de que es un tema tan extenso que no puede ser abarcado en tan poco tiempo, y que lo mejor para lograr una solución al problema es difundir mensajes de respeto, empatía y tolerancia de manera constante, y entender que en el mundo existe una diversidad enorme de personas. Eso es lo que lo hace interesante, conocer sus culturas y aprender a no discriminar y dejarnos llevar por los prejuicios.